quédate porque es muy interesante esto que quiero presentarles, este espacio con esta persona, con esta mujer, con esta profesional, bahiense, serrense, de General Daniel Serri, que yo iba a decir ha conquistado el mundo, pero ha estado en varios lugares del mundo haciendo punta como mujer en el Reino Unido en un departamento de astrofísica, pero también cuando comienza su carrera, bueno, siendo una de las primeras o de pocas mujeres que comienza un camino de estas características. Por eso yo te contaba que cuando estaba ingresando al estudio te iba a presentar a una astrofísica que obtuvo una beca científica de élite en el Reino Unido, lugar donde hoy vive y reside. Ella es investigadora, fue seleccionada para un programa internacional que financia proyectos de divulgación en astronomía y ciencia espacial. Claro, ustedes se preguntarán lo mismo que se puede preguntar cualquiera. ¿Qué es la astrofísica? ¿Qué estudia un astrofísico? ¿Cuáles son los campos de investigación? Bueno, y muchas cosas más. Y máxime cuando estamos presentando a Noelia Noel, que vamos a darle un fuerte aplauso a Noelia Noel, señoras, señores. Bienvenida. Bienvenida a tu casa. Gracias. ¿Extrañabas? Sí, siempre. Me encanta venir, me encanta. Tiene ese acento, me encanta venir. Tenés un poquito, Sí, me lo han dicho. En las T, viste que la T, el británico la pronuncia muy fuerte. Bueno, es que increíble cómo el acento es hermoso. ¿Qué es la astrofísica? Bueno, la astrofísica es el estudio de todo el universo. Yo en particular a lo que me dedico es a entender cómo se forman las galaxias. Y cuando la gente me pregunta por qué tenemos que interesarnos en galaxias, yo siempre digo que estamos acá porque hay una galaxia. La galaxia tiene la gravedad suficientemente fuerte para atrapar todos esos elementos que son eyectados por supernova, cuando una supernova explota, y esos elementos son los que forman una estrella. Cuando se forma una estrella, se forma un planeta, y estamos acá porque hay un planeta. Así que, en realidad, estamos acá porque existe una galaxia. Y cuando pensamos en el hierro en nuestra sangre, o en el calcio de nuestros huesos, o en el material en sí que compone el carbón que está en nuestras células, todo es porque vivimos en una galaxia. Así que, bueno, tengo un amor especial por las galaxias. Pero también ahora empecé a trabajar en el tema de sostenibilidad del espacio. ¿Qué es la sostenibilidad? Para que la gente entienda y para que todos entendamos, ¿qué es la sostenibilidad del espacio? Algunas veces uno dice, no me puedo sostener en la vida, imagínate en el espacio. Claro. No, el tema en realidad es un poco con lo que estábamos hablando fuera de antes de que empiece la entrevista, el tema del cambio climático y todo eso. Bueno, los satélites están contribuyendo a esto un poco. Hay demasiados satélites. Desde el año 2019 lanzamos más satélites en el espacio que los que hemos lanzado desde que comenzó la carrera espacial en los años, las 70 años de carrera espacial. Entonces, esto es realmente un problema porque hay muchísimos satélites, están afectando las partes altas de la atmósfera en maneras que no entendemos todavía. Similar a lo que pasó en los años 80, si ustedes se acuerdan, con la capa de ozono, claro, que el agujero. Bueno, en ese momento se identificó que era el CFC de los aerosoles. En la Convención de Montreal en el año 87, todos los países se pusieron de acuerdo y se empezó a dejar de producir. Pero ahora el tema es que los satélites son la mayoría de aluminio. Y el aluminio es uno de los elementos que realmente afecta. Bueno, esa es una parte, ¿no? Tenemos millones de satélites y están afectando. Otra cosa que están haciendo los satélites es el peligro
para la población, porque los satélites, los lanzadores, por ejemplo, lanzan de a cientos de satélites que son chiquititos, son como una caja de zapato, cada satélite, pero lanzan de a miles, y esos lanzadores después caen y están cayendo en campos, están cayendo en lugares donde están poblados. ¿Y qué degradación y qué transformación sufren estos cuerpos que están en la atmósfera con el tiempo que transcurren hasta que precipitan o hay un acontecimiento? Hay no solamente algo que afecte, como vos bien decías, allí en la atmósfera, sino también lo que pasa en ese transcurso de tiempo hasta que se precipitan, por ejemplo, en un campo. Sí, sí, sí. El problema es cuando no se desintegran, que ahí es cuando hay algunos, y los pueden mirar en internet, hay algunos satélites que han caído y son realmente enormes, que si le caen en una casa la destruyen. Pero bueno, hay un tercer problema con los satélites, que es el que... Tras que no teníamos problema, ahora hay que mirar para arriba con el tema de los satélites, Dios mío. La chatarra espacial. Espacial, pero mi línea de investigación es un poco más positiva, porque yo identifiqué que los satélites estaban afectando, bueno, no lo identifiqué yo, se viene identificando hace tiempo que los satélites están afectando a las imágenes astronómicas. O sea, vos tenés un telescopio divino en Chile o en Hawái, vas a observar y en vez de ver tus galaxias o tus estrellas, vos ves esas rayas en tus imágenes, y esas cada noche de observatorio son $10,000, $20,000 a la noche que se paga, que eso lo paga la gente con los impuestos. Claro. O bueno, si es uno privado, uno lo paga. Entonces, esto también está generando un problema para el tema. Yo antes decía que yo estudio galaxias. Y bueno, los estudios que yo hago en unos años no se van a poder hacer porque las imágenes, al menos desde Tierra, no van a poder... Hay una gran congestión de satélites que permiten ver con nitidez lo que uno pretende y encima paga muchísimo dinero para algo infructuoso que cada vez tiene mayor tránsito, por decirlo, mayor tráfico, como se dice en algunos lugares, y eso dificulta la investigación. ¿Cómo llegás al Reino Unido? Ya nos vamos a meter en el tema de la beca, pero quiero que le comentes cómo llegás al Reino Unido, porque me contó fuera de aire que anduvo por un montón de lugares, hasta que, ya nos vas a contar el motivo, el Reino Unido fue tu lugar hoy de residencia. ¿Hace cuántos años ya? Desde el 2013, hace 13 años exactamente. Sí, la verdad es que primero... Bueno, terminé la carrera en Argentina y me fui a hacer una maestría en Chile. Después me fui a Tenerife a hacer mi doctorado. Después me fui a trabajar como geofísica, porque también estudié geofísica en una empresa de petróleo en Reino Unido. Ahí me di cuenta que yo quería hacer investigación en astronomía, entonces de ahí me fui con una beca Marie Curie a Edimburgo. De Edimburgo me fui al Instituto Max Planck en Heidelberg, en Alemania. De ahí me fui a Suiza, al ETH, y en Suiza ya estaba casada, tenía a mi bebé que era chiquitito, y cuando estoy por tener mi otro hijo digo, bueno, vamos a buscar un país donde podamos establecernos los dos, ¿no? Mi marido y yo. Así que bueno, nos fuimos se abría un grupo de astrofísica y pedían gente quien quería liderarlo, y mandamos aplicaciones y bueno, nos eligieron, y así que armamos nosotros el grupo de astrofísica de Surrey. Cuando decís no se eligieron, tu marido también está vinculado con la astrofísica, claramente. Te iba a preguntar a qué se dedica tu marido. Cuando digo no se eligieron, los dos astrofísicos, o sea que los dos trabajan en el Reino Unido en el mismo ámbito. Digo, no solamente es una de las primeras mujeres que abre el campo en el Reino Unido, sino que también anecdóticamente debe ser la familia de astrofísicos, porque la verdad, marido y mujer. ¿Y cómo fue la recepción por allí en Gran Bretaña? Muy bien, la verdad es que tengo que decir, en todos los países donde viví, siempre hubo mucha acogida, siempre fueron muy amables. La verdad es que nunca tuve ningún problema, tengo que decir, nada. Y
tuve siempre pasaporte argentino hasta hace 3 años que ahora tengo el inglés, el italiano, de golpe vinieron todos, pero como los colectivos, que no viene ninguno. Acá todos juntos, claro. Eso está referenciando acá, porque allá si tiene que pasar a las 4:03, pasa a las 4:03. Bueno, ha pasado un montón de tiempo. Contanos cómo es este galardón, de qué se trata. Tiene que ver con una línea investigativa, un palmarés, seguramente un campo recorrido y un prestigio que llega ahora, esto que les da la posibilidad de realizar. Sí, la verdad es que es un año muy difícil para la investigación en astronomía en Reino Unido. Acá en Argentina no sorprende, pero en Reino Unido realmente estamos pasando una crisis en el tema de investigación. Entonces este año solamente daban en general de las becas, daban el 30% de lo que dan típicamente, y esta es una que siempre dan una cada 2 años, que es una beca que se llama de liderazgo en divulgación. Uh-huh. Es para divulgar la investigación que yo hago o que yo lidero para diferentes partes de la población. Especialmente esto está dedicado más que nada a los chicos que tienen una situación familiar complicada, esos que quizá tienen un padre con alguna enfermedad terminal o hermanos que están sufriendo por alguna razón, y es más que nada para trabajar con ellos y armar un proyecto nacional para ayudar a esta gente que tienen son todos chicos que tienen una afinidad con el espacio, la astronomía. Qué interesante. Muy, sí. No tienen, gente que no tiene quizás los recursos necesarios para meterse en el mundo de la astronomía. Claro. Ustedes analizan cada aplicación o cada caso y allí les abren las puertas para introducirnos en el mundo. Dijiste, estamos en crisis en el Reino Unido. Cuando uno escucha a otros países de Europa, nosotros crecimos con esa, o crecemos, mientras estamos, exactamente, con una palabra que para nosotros es una convivencia quizás, y no me enorgullezco en decirlo, natural. Verlo de otros lugares ya llama la atención. ¿Sentís que en el campo de la ciencia, en Europa, o específicamente donde vos conocés, te digo en Europa porque has conocido y estás en contacto con muchos colegas de diferentes países, el tema de la investigación tiende a nivelarse hacia abajo en recursos y se les está dando mayor preponderancia quizás otras cosas que también son un llamado de atención para el mundo que viene? Sí, lamentablemente estamos viviendo un periodo muy turbulento, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que se pueda desviar para defensa, claro, es importante, y eso no es oficial, pero como yo estoy en muchos paneles del gobierno, es un secreto a voces que necesitan más dinero para lo que es defensa. Uh-huh. Y también con la burbuja de la inteligencia artificial. Esto ha sido otra cosa que por cierto, si puedo decir, claro, en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, un grupo de mujeres astrónomas fueron las pioneras de lo que es la inteligencia artificial. Mira. Ellas fueron en el observatorio de Harvard. Hay un libro que salió hace unos 10 años sobre estas mujeres. Entonces yo siempre digo, somos nosotros los astrofísicos los que hicimos esto de inteligencia artificial y computación. ¿Y cuál fue el puntapié que decís? Fue un grupo de mujeres. ¿Qué investigó ese grupo de mujeres que abrió el campo de la inteligencia artificial? Incipiente en aquel momento, claro, pero ¿cómo...? En realidad le llamaban las computadoras de Harvard. Uh-huh. Eran un grupo de mujeres. Empezó todo con el director del observatorio de Harvard de ese momento, que se llamaba Edward Pickering. Edward identificó que la chica que trabajaba en su casa, Wilhelmina Fleming, era muy capaz, porque uh-huh, ella en su Escocia natal había sido
maestra, pero como quedó embarazada, tuvo que irse, obviamente porque era una vergüenza tener un hijo, entonces emigró a Estados Unidos. Y bueno, y él identificó que era muy capaz. Y él tenía un montón de placas fotográficas, similares a las placas fotográficas, ¿no?, que había en esa época, que eran las que ayudaban a capturar las imágenes de los telescopios. Y había millones de estrellas en esas imágenes, porque las fotos, se ven los archivos de las placas fotográficas, que eran enormes. Y claro, y no había suficiente gente que pueda hacer los cálculos. Y además no era una cosa muy top. Los hombres querían hacer algo un poquito más lindo. Sí, me imagino que encima, en aquel momento, la preponderancia del género era mucho mayor. No las dejaban ir a Harvard, no podían entrar. No podían entrar. Sí, pero, lo he leído a eso. No podían entrar a Harvard en aquel momento. No. Sí. Así que ellas descubrieron la expansión del universo, descubrieron que nuestra galaxia es una galaxia en el universo, que no es la única. Descubrieron la clasificación de estrellas, descubrieron muchísimas cosas. Y recién hace 10 años salió a la luz todo esta y se les empezó a dar más la importancia. Algunas de ellas ya eran conocidas, pero no se sabía toda la historia completa. Estamos charlando con la astrofísica Noelia Noel, iba a decir Noelia Noel. Son lejos de esa historia, no. El avistaje, cuando uno está en el campo y dice, además, bueno, la noche está hermosa para ver las estrellas. Y qué lindo, claro, además es fantástico, ¿no? Y acá hay alguien que te dice, mirá, hay un montón de galaxias. Imagínense, ¿no?, la composición de las galaxias, de lo que uno incipientemente sabe: polvo, materia oscura, billones, no millones, billones de estrellas, la gravedad. ¿Qué se ha descubierto en los últimos años que nos puedas compartir, que es algo que por supuesto los ojos no van a captar, que son de gran admiración y hasta preocupación, quizás por parte de ustedes los astrofísicos, diciendo, nosotros vemos cosas que mejor que ustedes no las vean? Claro. O simplemente, y después la pregunta que se está haciendo la tía Noemí, mientras se está comiendo un escona a esta hora, diciendo, galaxias, yo creo que en alguna galaxia, dice, puede haber gente en otras galaxias. Si hay billones de estrellas y un montón de galaxias, ¿llega la astrofísica también a estudiar un montón de todo este campo que ha abierto? Sí, totalmente. Yo siempre digo, vivimos en una galaxia donde hay 1 trillón de estrellas. Y ahora sabemos, uno de los descubrimientos que se han hecho en los últimos 20 años es que cada estrella, cuando se forma una estrella, se forma un sistema planetario. O sea, en nuestra galaxia tenemos 1 trillón de estrellas, quiere decir que al menos tenemos 1 trillón de planetas, que sabemos que es más porque nosotros tenemos un sistema planetario. Uh-huh. Y en el universo hay alrededor de 1 trillón de galaxias. Entonces, hagamos la cuenta. Somos un montón. No hemos descubierto todavía vida como nosotros. Hay muchos planetas que tienen mucha que pueden hospedar vida, que están en lo que se llama la zona que está alejada suficientemente de su sol, claro, de la estrella, para no quemarse vivos, y cerca suficientemente para que haya agua en forma líquida. La necesidad que tiene la gente de entender algunas cosas, porque con la aparición del Tracy Atlas, por ejemplo, que todo el mundo estaba expectante y decía, ¿qué pasa? Entonces a mí me llamaba la atención y empecé a entender algunas cosas, como cómo orbitaba, que no iba a chocar con ningún planeta, que tenías un montón de información también. Cómo la gente está ávida también de ese tipo de informaciones y de saber de qué se trata. Y le agrega un plus, como que el Tracy Atlas venía de otro planeta, que traía información, que estábamos siendo espiados. ¿Qué locura se arma también detrás de todo eso? Sí, la verdad es que es un poco desafortunado, porque el investigador que estaba, digamos, llevando eso, es una persona muy seria que en su momento hizo muchos buenos descubrimientos, pero después se volvió un poco paranoico con vida y realmente hay muchísimas cosas. Del agua que tomamos es extraterrestre. Mira, yo tengo acá, estaba pensándolo mientras no me había olvidado, traje este anillo que es un meteorito que cayó en
que cayó en Rusia en los años 60. O sea que tenemos... Es un fragmento de meteorito, esto que estás mostrando, ahí se lo acaba de... Sí. Bueno, gracias. Sí. Me lo pasa Natalia a mí. Es hierro, fundamentalmente. Sí, es hierro. exactamente. Esto es un fragmento de meteorito que cayó en Rusia en la década del 60. ¿Qué características tiene este objeto? Ese es casi, como dijo Natalia muy bien, es casi todo hierro. Es hierro. Es la fuente de hierro, por eso se está oxidando ahora. Y entonces eso nos hace dar cuenta que en realidad todo lo que, o sea, nosotros somos parte del universo y somos extraterrestres, como dije antes, nuestra sangre, todo lo que tenemos, lo que nos constituye, vino de otras estrellas que murieron. Nuestro Sol tiene solo 5 millones de años, 5 billones de años. Y el universo tiene 13, casi 14 billones de años, o sea, 14.000 millones, ¿no? Uh-huh. Y nuestra Tierra tiene 5.000 millones de años. Lo que quiere decir es que antes de que nazca nuestro Sol y nuestra Tierra, que se formó cuando se formó el Sol, hubieron muchísimas otras estrellas y esas estrellas tenían elementos químicos que después se hicieron formar nuestra estrella, sí, nuestro Sol, y así nos formamos nosotros. O sea que, pero bueno, no hay nada que yo te pueda decir que es lo más peligroso hoy en día somos nosotros, los humanos. Claro. Con nuestro planeta. Lo que nos habita, ¿no? Claro, porque uno sí, cuando lee un montón de noticias para estar informado, etcétera, por allí aparece, no quiero calificarlo a esto, pero por ahí aparece alguna noticia apocalíptica de alguien que hoy con las redes puede causar mucho daño o mucha conmoción diciendo, viene un meteorito a la Tierra, vamos, tal día, tal hora, desaparece todo. Y hay gente que realmente se lo toma en serio. Claro. Y digo, pero hay gente estudiando, hay centros que invierten decenas de billones de dólares durante años, con gente súper capacitada, con los ojos puestos en todos lados para ver el comportamiento. Y claro, la pregunta es, hay que ver qué hacemos nosotros con nuestro planeta, cómo lo tratamos y cómo responde. Me acuerdo en la pandemia, cuando la gente dejó de usar su vida de una manera normal, todo cambió. Pero todo cambió en el sentido, y quiero que me interpreten bien ustedes oyentes del otro lado, que todo cambió para bien. Los animales ganaron su espacio, los lugares que estaban medio raros reverdecieron rápidamente, los ríos se pusieron, no te digo prístinos, pero más cristalinos y las aguas empezaron a tener una vida que después la gente decía, che, fui a pescar, no sabés, la cantidad de... Y sí, porque por un momento se puso pausa. ¿Nos pasa eso? Que no podemos poner pausa con conciencia o vivir con conciencia porque parece que todo es infinito y todo lo contrario, la finitud no sé cuánto es, quizás lo sepas mejor vos que nadie, pero debemos cuidar como uno cuida el patio de su casa o como uno cuida el balcón de su vivienda, debemos cuidar pero con mucha conciencia lo que hacemos. Exactamente. Yo siempre digo que este es el único planeta que sabemos que podemos habitar. El más cercano a nosotros está a 4 o 5 años luz, lo que creemos que puede ser habitable. No sabemos. ¿Cuál es? Está en Próxima Centauro, en la estrella Próxima Centauro. Hay muchas series de ciencia ficción que refieren a Próxima Centauro B. Le llaman. Y bueno, y con la tecnología que tenemos hoy en día, tardaríamos 80.000 años en llegar. Si tuviéramos, digamos, el 10% de la velocidad de la luz, por ejemplo, de tecnología que no tenemos, pero si la tuviésemos, llegaríamos en 100, 200 años. O sea que no vamos a llegar. No vamos a llegar. No estaríamos agarrando el tren a tiempo. No, exactamente. Entonces, este planeta lo tenemos que cuidar. Y por eso es que yo al principio decía lo de la sostenibilidad del espacio. Lo que yo propuse de que se puedan pintar con una pintura muy especial que se llama Vanta Black, los satélites, así no reflectaban en las imágenes astronómicas. Es un pequeño granito de arena para poder ayudar a
En este caso lo que hago yo, la astrofísica, el estudio de los astros, ¿no? Pero también necesitamos un acuerdo internacional para que se pueda regular el tema de satélites y bueno, y que no vaya a mayores el problema. Pero claro, ya vemos que tema internacional, leyes internacionales, es muy difícil que los países colaboren. Pero además da la sensación de que, bueno, cuando uno a simple vista, y nos llamaba la atención cuando estaba el satélite de Elon Musk que decía, bueno, todo esto es Starlink, y que cada vez hay más gente que está interesada en ese tipo de cosas. Ahora, lo que me preocupa es, hablando de la chatarra que hablábamos hoy, que también debe interferir en un montón de cuestiones, que es lo que no se utiliza más, que quede dando vueltas en el espacio y que no retornen, que no haya un programa o algo que haga que esas cosas que no funcionan más, ni prestan el servicio que tienen que prestar, vuelvan de alguna manera, que debe ser muy difícil, ¿no? Recepcionar otra vez todo eso, pero que queda girando en el espacio. Una patrulla de chatarra sería, ¿no? Sí, para salir a recolectar, o la obsolescencia programada que puede llegar a tener un satélite en misión y decir, claro, bueno, vamos cual. a monitorear todo esto para que no impacte en esto que acabas de mencionar. Sí, exactamente. De hecho, después les voy a mostrar un link que pueden ver. Hay una simulación de todos los satélites que hay, la masa, la densidad, todo que hay ahora en órbita, y realmente es, digamos... Pero quiero decir también que quiero ser positiva, porque los satélites también ayudan a las comunicaciones, ayudan al clima, o sea, sabemos un montón a monitorear el clima, exactamente. Ayudan también a las transacciones internacionales cuando tenemos que hacer una transacción bancaria. Es muy importante también que valoremos eso de los satélites. Lo que pasa es que se nos ha ido un poco la mano con el tema de el los lanzamiento excesos. y el control y el exceso Exacto. que hay allí. ¿Cuál es el link que querés compartir? Así la gente también la puede... No lo tenés aquí, no importa, pero lo vamos a dejar, lo vamos a dejar en, sí, claro. en nuestro Instagram, en duplex_ok. Vamos a dejar el link también para que la gente tenga un mapeo de lo que está pasando sobre nuestras cabezas 24/7 y no nos enteramos. Tengo un mensaje y ya me voy a las noticias. ¿Es hija de Mochi Noel? Sí. Bien. Bueno, si es así, cordial saludo, gran persona, lo conocí en Médanos, donde su padre fue comisario y estaba egresado de la escuela de oficiales. Y ese mensaje es de mi papá. Acá bueno. me acaba de escribir, así que mandale un gran abrazo. Mirá vos, las vueltas de la vida, qué lindo. Un abrazo. ¿Cómo se llama? Néstor se llama mi papá. Un abrazo, Néstor. Bueno, ahí Mira, está. qué bien. Bueno, un abrazo para vos, para tu ciencia, para tu profesionalismo, para la grandeza de persona de dejar una huella, porque lo estás dejando, que me parece que es lo más importante que puede hacer una persona en la vida, ¿no? Dejar una huella indeleble, imborrable en un campo donde se desarrolle, aquí en la Argentina o donde fuere, pero algo positivo para la humanidad, lo cual es lo que se espera de alguien que le pone tanta pasión y tanto profesionalismo como vos y como tu familia, como tu marido en este campo. Gracias por venir hasta acá. Gracias a los dos. Ahí está. Noelia Noel, astrofísica galardonada argentina de General Daniel Serri de Bahía Blanca, para el mundo.